Colombia enfrenta las consecuencias de un terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes varias regiones del país, con especial impacto en zonas del Eje Cafetero y Chocó, dejando fallecidos, personas heridas, daños en edificaciones e infraestructura. Ante la dimensión de la tragedia, el recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella declaró el desastre de carácter nacional, ordenó reforzar la coordinación de los organismos de socorro, instalar puestos de mando unificados en las zonas afectadas, movilizar recursos para atender a las comunidades damnificadas. Bueno, para conocer sobre esta logística, cómo está Colombia, cuál es el balance además de la emergencia, cómo se está respondiendo, cómo están respondiendo las autoridades, los organismos de socorro, tenemos desde Bogotá al periodista Miguel Cardosa. Bienvenido, Miguel. Hola Gladys, un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes y a quienes están pendientes de este programa para conocer lo que ha pasado acá en Colombia. Gracias a ti por dedicarnos estos minutos en medio de la emergencia, obviamente, y el trabajo que también tienen ustedes de informar, porque la información es vital. En circunstancias de esta naturaleza, la información es vital. ¿Cómo perciben ustedes la información oficial? ¿Cómo ha sido para ustedes? Afortunadamente ha sido inmediata, tomando en cuenta que también el terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, es decir, en pleno inicio de las actividades laborales para la mayoría. Ya los medios, por supuesto, estaban activos, pero la mayoría de la gente justo en ese momento iba para los diferentes trabajos. Hay que resaltar que, por ejemplo, esto se sintió en la mayoría del país, pero sin embargo, como lo mencionabas en la entrada, hay afectaciones principalmente en zonas del eje cafetero, de esa región buscando el Pacífico, ya el Cali, que es Valle del Cauca, y también el Chocó, donde fue el epicentro, que es una región del Pacífico, muy humilde, por cierto, muy afectada por la situación de pobreza, y el gobierno rápidamente tomó cartas en el asunto. Incluso el presidente Abelardo de la Espriella tenía agenda en el Palacio de San Carlos, la nueva sede presidencial en Bogotá, y decidió, bueno, suspenderla para movilizarse, y ayer estuvo en el departamento del Chocó inicialmente con la gobernadora y después se trasladó hacia el departamento del Valle del Cauca con también la gobernadora del Valle del Cauca. Ambas son mujeres evaluando los daños, y este martes se trasladó hacia el departamento de Risaralda y toda esta zona del eje cafetero, también Caldas, donde está Manizales, la emblemática catedral de Manizales, que es una de las fotos virales a nivel Sí. internacional porque la cúpula se dio hacia un costado. Miguel, también la otra percepción que tenemos es que han trabajado muy bien las alcaldías. Hay una asociación incluso que las agrupa, que ha estado comunicando desde el primer momento, incluso de lo que sería el saldo preliminar. Son datos que siempre van cambiando, desde el número de heridos, fallecidos, desaparecidos, de daños estructurales. Pero sí me llamó la atención eso, y eso seguramente también le facilita al gobierno central la gestión, ¿no?, en la emergencia. Y Colombia tiene un aspecto, es que tiene muchas agremiaciones. Por ejemplo, está la Asociación de Ciudades Capitales, que reúne a todos los alcaldes de las capitales departamentales y otras de municipios importantes. Es decir, las 32 capitales de departamentos, también a Bogotá y unas 4 o 5 ciudades que también, aunque no son capitales, están incluidas allí. Y está la Asociación de Ciudades Intermedias, que no son capitales, pero que también tienen un aporte económico importante y un número poblacional interesante. Como lo decías, Asocapitales incluso ha ofrecido más balances que el gobierno nacional, porque el presidente de la Espriella ha tratado de él ser el vocero, él personalmente dar la información y los balances, pero Asocapitales también daba cifras. Por ejemplo, el día de ayer comenzó informando sobre las muertes en las ciudades capitales, pero después nos llegó el boletín de ciudades intermedias que sumaba otros municipios. Ya esto ha ido variando, pero que por la organización que tienen con los alcaldes les permite tener la información de primera mano, y no es un alcalde, sino el gremio como tal de ciudades capitales el que da la información. Esa organización permite articularse entre diferentes ciudades, porque aunque el terremoto fue sentido en diferentes zonas del país, particularmente la afectación fue en cuatro. Pereira, la capital de Risaralda, es una zona del eje cafetero muy hermosa. Es esta zona donde que aparece en las películas Encanto, por ejemplo, esta zona muy bonita. Al lado está, también está cerca Manizales, que es la capital de Caldas, Cali, que es Valle del Cauca, y Chocó, que está un poco más apartada, pero estuvo, Exacto. el epicentro fue en ese departamento, Quito, que es la capital de Chocó. Y aquí en este escenario es importante resaltar por qué la mayoría de víctimas fatales están en Cali y Pereira, porque son ciudades un poco quizás más industrializadas, más desarrolladas, con más edificios, y cuando hay más propiedad vertical, que son propiedades más grandes,
por supuesto, esto lamentablemente deja un mayor número de víctimas. En Mm, el caso de Chocó, aunque tuvo el epicentro en ese departamento, el número de víctimas mortales es menor que Pereira y Cali, porque es un departamento con menos construcciones verticales, menos edificios. Y los expertos dicen que eso, por supuesto, también, aunque hay muchas personas lógico. heridas, afortunadamente hay menos muertos. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, de las edificaciones que se han levantado en estas dos ciudades, ¿no? Caso Bogotá, comentan de que ya es una ciudad que por los movimientos que tiene, la falla que tiene además Colombia debajo, el cinturón de fuego, igual que Venezuela, pues ya vienen desarrollando cultura y de hecho han tenido que vivir muchas veces movimiento. Este en particular sí hizo que la gente corriera más rápido, respondiera más rápido, porque además tienen el recuerdo reciente de Venezuela, ¿no? Y lo que nos dejó. Entonces, en Bogotá dicen que los edificios en algunos casos están preparados para moverse, para no colapsar, pero también depende de la magnitud, por supuesto, y el tiempo y la superficie o lo superficial que pueda ser, ¿no? Totalmente. En el caso de Bogotá, por supuesto, es una ciudad moderna con revisiones exigidas por el distrito. Mm, Quizás hay algunas que no las revisan, pero en términos generales podemos decir que es un buen trabajo en ese sentido. Además, muchas son construcciones nuevas, siempre se está pendiente de ese tema. Y Bogotá, ya a pesar de que también se percibió fuerte, no tuvo ningún daño en ese sentido. Y un punto importante que mencionaba sobre las construcciones antisísmicas. Hay una ciudad que no se está mencionando que tuvo afectaciones no de víctimas mortales, pero sí de daños estructurales, pero menores, es Armenia. Armenia está a 50 minutos de Pereira, que queda también en el eje cafetero. Y esa ciudad fue arrasada por un terremoto 25 de enero de 1999. Y a partir de allí, es decir, del año 2000 en adelante, todas las construcciones de Armenia son construidas, por supuesto, son edificadas con las normas antisísmicas y todos los reglamentos establecidos en esta era moderna. En imagínate. ese momento, en el 99, cuando ocurrió el terremoto, la ciudad prácticamente se desplomó completa, hubo miles de muertos porque todas eran edificaciones Claro, de años anteriores que no cumplían con las la normas. norma. En este caso, también hay que decirlo, no necesariamente algunas que se caen no es porque no cumplen con las normas, sino que, recordemos, fue de magnitud 7.4, fue realmente un terremoto. Y la diferencia que pasa con Venezuela es que en el caso de Venezuela fueron dos, ese es el primer punto. Y segundo, que fue muy superficial, fue a solo Ujú, 10 kilómetros de profundidad. Eso es nada. Y ujú. los expertos señalan que mientras más superficial sea, la población lo va a percibir más fuerte. En el caso de Colombia, fue de 7.4, afortunadamente solo uno, y la profundidad fue de 104 Sí, kilómetros. exacto. Fue en San José del Palmar Chocó, que eso está aproximadamente a unos 266 kilómetros de Cali y a unos 100 kilómetros de Pereira. Por eso se sintió más también en Pereira y Cali que en Quito, la capital de Chocó, porque fue más hacia el otro costado del departamento. Lógico. Y también no se generó tanto la alarma de tsunami, porque a pesar de que Quito está ubicado hacia esa región del Pacífico, como te digo, fue hacia el otro costado y no hacia la parte más cerca del Ujú. mar. Para terminar, en Venezuela, luego de mes, y ya tenemos mes y 18 días, ¿no? Todavía no tenemos datos exactos o aproximados, por lo menos, del número de desaparecidos. Es un reclamo constante que se ha hecho en el caso de esa información oficial que comparte el régimen venezolano. En el caso de Colombia, lo que han pasado son horas, están todavía en labores de rescate de cuerpos, ¿no? De personas con vida, incluso que puedan estar debajo de los escombros. Pero ha habido algo de estimación, de acuerdo a esa data que tiene cada alcaldía, de cuántas puede ser el número de personas desaparecidas hasta el momento. Sí, la variación entre los desaparecidos que probablemente están en los escombros varía entre unos 169 y 196. Es decir, podemos decir que ahí habría unas 200 personas desaparecidas aproximadamente. Las variaciones, porque esto puede, Sí, quizás sí. alguna persona no tenía comunicación, porque por ejemplo en Pereira y Quito la ciudad quedó incomunicada, eso puede influir en que alguna persona quizás no esté bajo los escombros, sino que no haya podido comunicarse con su familia o las autoridades. Pero aproximadamente esa sería la cifra de desaparecidos. También hay unos en Cali cerca de 100 edificios afectados. Eso puede dar también una idea de cuántas personas vivían allí. Y lo otro es que a pesar de que Cali y Pereira tuvo ese fuerte impacto, en el caso del centro de Pereira, donde hemos visto un edificio blanco como de 5 pisos desplomarse de una manera muy dramática, Ujú. ese corresponde a Pereira, allí mucha gente quizás por ser de día, por la forma como ocurrió todo,
pudo Salir, salir y estaban como, ahí está como la Plaza de Bolívar y pudieron salir gracias a Dios. y resguardarse en un ambiente que no les cayeron las estructuras encima. Y en el caso de Cali, aunque hay varias zonas afectadas, no fue toda la ciudad, lo que permite, por supuesto, como tener como un registro, como un Mejor mapeo mapa. de qué zonas. Y sí, fue un poco Ujú. como más fácil en el caso comparando Sí, la situación de Cali y Pereira con la situación de La Guaira y Caracas. total. Además, otro elemento es que el de nosotros ocurrió un día feriado, la gente descansando en casa, bajo la playa, y en el caso de ustedes, comenzando la actividad laboral, donde ya muchos estaban en la calle, trasladándose al trabajo. Mucha gente Sí, despierta, esto también permitió que la gente evacuara con rapidez, algunos porque les llegó la alarma, la otros alarma. porque pudieron salir apenas sintieron el temblor, porque otro punto es que fue bastante extenso, una cosa, No, es lo que te decía, el creo tiempo, que más de un minuto. gracias a Dios fue a 104 kilómetros profundo, porque Sí. la realidad podría ser distinta. Dentro de todo hay muchos daños y ahí están en emergencia.